La lápida permanecía en silencio bajo la nieve que caía. Caleb Mercer observaba desde la ventana de la cabina. El café se enfriaba entre sus manos curtidas. Durante 3 años Margaret había descansado más allá de esa cerca de madera partida. Durante 3 inviernos se había quedado junto a esa misma ventana, midiendo el tiempo por la nieve que cubría su nombre. Diciembre siempre le dejó una huella más profunda. El fuego crepitaba suavemente. Su hija Elle estaba sentada a la mesa de la cocina. El carbón se mueve constantemente sobre el papel. 8 años, con el cabello cobrizo de su madre y ojos serios. Dibujaba con la concentración de quien intenta capturar algo importante antes de que se le escape. Caleb se apartó de la ventana. Sus botas raspaban contra las desgastadas tablas del suelo mientras se acercaba a la estufa. La cabaña parecía más pequeña en invierno. Las paredes le oprimían con recuerdos de los que no podía escapar. Papá. Hizo una pausa, con la cafetera en la mano. Sí, pajarito. ¿Crees que mamá puede ver la nieve desde el cielo? La pregunta le golpeó como un puñetazo en el pecho. Caleb dejó la olla con cuidado. Sus nudillos se pusieron blancos al sujetar el asa. Había aprendido que el dolor no se atenúa con el tiempo. Simplemente cambió de forma. Encontrar nuevas formas de tenderle una emboscada a un hombre cuando menos se lo espere. Supongo que sí, lo logró. Siempre le encantó la primera nevada de verdad en Navidad. Ella asintió, satisfecha con la respuesta. Volvió a su dibujo, con la lengua entre los labios, concentrada. Caleb se acercó, movido por la curiosidad a pesar de sí mismo. 3 figuras en el papel. Un hombre alto con cabello oscuro, una niña pequeña con trenzas, entre ellos, una mujer con cabello rubio y una sonrisa amable. No era Margaret, cuyo cabello había sido cobrizo como el de ella, sino alguien completamente diferente. Caleb apretó la mandíbula. No dijo nada, volviendo la mirada hacia la ventana, donde ahora la nieve caía con más fuerza. La tercera silla de su mesa permanecía vacía, acumulando polvo. Había quitado el cojín que Margaret había cosido. No podía soportar verlo, pero la silla permanecía allí. Un vacío recordatorio de lo que habían perdido. Mejor así, se dijo a sí mismo. Más seguro. El corazón de un hombre solo puede romperse tantas veces antes de que los pedazos se nieguen a volver a encajar. Un hombre puede cargar con su dolor o dejar que éste lo domine. Su padre había dicho una vez, de cualquier manera, sigue su curso. Caleb cargaba con su leña cada mañana, se levantaba antes del amanecer, cuidaba a los animales y cortaba leña hasta que le ardían los hombros. El trabajo físico mantenía a los demonios a raya. Pero las noches eran más difíciles. Las tardes en que ella necesitaba historias que él había olvidado cómo contar. Cuando el silencio se hizo tan denso que amenazó con asfixiarlos a ambos. Volvió a mirar el dibujo de su hija. La mujer de pelo rubio le devolvió la sonrisa desde el periódico, cálida y acogedora. Sentía un ardor en el pecho, algo que se negaba a nombrar. El golpe rompió la quietud de la mañana. La mano de Caleb se quedó paralizada sobre la cafetera. Los visitantes no acudieron a su cabaña. Se había asegurado de ello durante 3 años de cuidadosa distancia. En el pueblo lo conocían como el viudo solitario que venía a la iglesia a buscar provisiones, pero nada más. Volvieron a llamar a la puerta, esta vez con más urgencia. Caleb dejó la olla y se dirigió hacia la puerta. A través del cristal esmerilado, pudo distinguir una figura encorvada contra el viento. Pequeña, femenina, sola. Abrió la puerta y se encontró con un rostro que reconoció de los servicios dominicales. Hannah Cole, la joven viuda que había llegado a la ciudad hacía 6 meses. Ella estaba de pie en su porche, aferrada a una bolsa de alfombra desgastada, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. La nieve le cubría los hombros y el ala de su sombrero. Señor Mercer. Su voz temblaba. Pido disculpas por la intromisión. No habría venido si hubiera tenido otro lugar a donde ir. Caleb apretó con más fuerza el marco de la puerta. ¿Qué ha pasado?
La pensión. El señor Fletcher vendió el edificio ayer. El nuevo propietario quiere que nos vayamos antes de que termine la semana. Pero ella tragó saliva con dificultad. No tengo a dónde ir. He oído que a veces acogéis a viajeros de paso. Puedo pagar y solo necesitaré unos días hasta que encuentre un alojamiento adecuado. Todos sus instintos le gritaban que se negara. Una viuda bajo su techo, aunque fuera temporalmente, daría que hablar hasta el domingo. Es más, no podía permitirse esa complicación. Su vida transcurría ahora según una rutina meticulosa. Despertar, trabajar, dormir. Mantén a ella alimentada y vestida. Sobrevivir hasta que sobrevivir se sintiera menos como morir. Papá. Ella apareció detrás de él, mirando por encima de su pierna, con el rostro iluminado por el reconocimiento. Eres la señora de la iglesia, la que huele a lavanda y me ayudó a encontrar mi himnil cuando se me cayó. A pesar de su angustia, Hannah esbozó una débil sonrisa. Recuerdo que tienes una voz preciosa para cantar. Ella tiró de la manga de Caleb con una urgencia sorprendente. Papá, ya casi es Navidad. No podemos enviarla al frío. Sus ojos. Los ojos de Margaret lo tenían cautivo. Incluso en el establo había sitio para Mary. La mandíbula de Caleb funcionaba. Las palabras de rechazo se le quedaron atascadas en la lengua. ¿Cómo podía predicar la caridad a su hija si él mismo no la practicaba? ¿Qué tipo de ejemplo era ese? El granero tiene una habitación, se oyó decir. Las palabras parecían arrancadas de lo más profundo. Pequeño, pero lo suficientemente cálido. Puedes quedarte allí hasta que encuentres un alojamiento adecuado. El alivio inundó el rostro de Hannah. Gracias, señor Mercer. Prometo no causar ninguna molestia. Al entrar, Caleb se fijó en la pequeña cruz de madera que asomaba de su bolso de viaje, desgastada por el uso, claramente apreciada. Otra alma que carga con el dolor, llevándolo cerca de su corazón. En cambio, debería haberla rechazado. Dejó que el invierno entrara en sus paredes. Cuando los problemas llaman a la puerta, un hombre sabio responde. Cuando no, no lo hace. Los problemas siempre acaban derribando la puerta. La voz de su padre resonaba en su memoria. Hannah susurró, gracias. Tenía un peso que iba más allá de la mera gratitud. Caleb asintió una vez, con la mandíbula tensa, y se hizo a un lado para dejarla pasar. La nieve que caía afuera arreciaba aún más a través de la ventana. Caleb observó a su hija correr hacia el granero. Ella sujetaba con fuerza un puñado de mantas, y sus pequeñas botas dejaban huellas en la nieve fresca. Su risa se la llevó el viento, brillante y clara como las campanas de una iglesia, un sonido que él casi había olvidado que existía. Hannah apareció en la puerta del granero, arrodillándose para encontrarse con ella a la altura de sus ojos. Aceptó las colchas con genuina calidez, y su sonrisa suavizó las arrugas de preocupación alrededor de sus ojos. Caleb notó que se había cambiado la ropa de viaje por un sencillo vestido azul, y que ahora llevaba el pelo rubio cuidadosamente trenzado. Con el pelo rubio como la mujer del dibujo de ella, se apartó de la ventana. Perturbados por la coincidencia, el fuego necesitaba ser atendido. Eso fue todo. Él no los estaba observando, no se daba cuenta de la naturalidad con la que hablaban entre ellos, de cómo ella no mostraba nada de la timidez que solía llevar como una armadura. Cuando volvió a mirar, ella había sacado su dibujo, el que tenía 3 figuras. Lo levantó con orgullo, señalando a cada persona por turno. Incluso desde esa distancia, Caleb pudo ver temblar la mano de Hannah al tocar el papel. Se le hizo un nudo en la garganta. Las últimas palabras de Margaret surgieron espontáneamente de su memoria. Había estado lúcida casi al final, y la fiebre había aflojado temporalmente su dominio. Le había agarrado la mano con una fuerza sorprendente. No dejes que tu corazón se convierta en su tumba. Caleb, prométeme que vivirás y amarás. Dejemos que nuestra niña vea lo que es el amor. Lo había prometido. ¿Qué más podía hacer?
Pero las promesas hechas a los moribundos son más fáciles de decir que de cumplir. Esa noche, ella irrumpió en la cabaña, con las mejillas enrojecidas por el frío y la emoción. Se sacudió la nieve de las botas a pisotones y se desenrolló la bufanda con dedos apresurados. «Papá, ¿podría la señora Cole acompañarnos a la cena de Navidad, por favor?» Caleb levantó la vista del arnés que estaba remendando. «Ella, eso no es apropiado». «¿Por qué no?». Frunció el ceño. «Ella también está sola. Papá, como nosotros, es Navidad. Nadie debería cenar solo en Navidad. No estamos solos. Nos tenemos el uno al otro». Su silencio caló más hondo que cualquier argumento. Ella simplemente lo miró, esos ojos solemnes penetrando directamente a través de sus cautelosas defensas. No necesitaba palabras. Su expresión lo decía todo. No estaban vivos. Estaban sobreviviendo. Y sobrevivir no era suficiente. Caleb dejó el arnés en el suelo. De repente, sintió las manos torpes. Incierto. Supongo que una cena no haría daño. La sonrisa de ella iluminó su rostro como un amanecer tras la tormenta. Se abalanzó sobre él, rodeándole el cuello con sus delgados brazos. «Gracias, papá. Gracias». La abrazó con fuerza, aspirando el aroma a nieve, jabón e infancia. Su hija, su razón de vivir. «Una cerca mantiene al ganado dentro y a los extraños fuera», solía decir Margaret. Pero a veces, simplemente le impide a un hombre vivir. Caleb había construido sus cercas altas y fuertes. Pero de alguna manera, en el lapso de una mañana, las lágrimas de una viuda y la fe de un niño habían encontrado los huecos. Había aceptado la cena, sabiendo que había cruzado un umbral que no podía retroceder. Se dijo a sí mismo que era caridad, nada más, un deber cristiano hacia el extranjero necesitado. Pero cuando la sonrisa de ella iluminó la cabaña por primera vez en años, reconoció la mentira por lo que era. Había abierto una puerta que había jurado mantener cerrada con llave. «Que Dios le ayude». Dawn encontró a Caleb cortando leña, el hacha cayendo con un ritmo constante. El trabajo físico ayudó. Siempre lo he tenido. Con cada golpe, le ardían los hombros. Sus músculos trabajaban para liberar la tensión que se le acumulaba en el pecho. Hannah llevaba 3 días en su granero. 3 días de cautelosa distancia y educados gestos de asentimiento. 3 días fijándose en cosas que no debería haber notado desde la cabaña. Su tarareo flotaba en el frío aire de la mañana, un himno suave y dulce. La melodía se extendió entre el humo de la leña. El hacha de Caleb se detuvo a mitad del golpe. El himno favorito de Margaret. La que tarareaba mientras amasaba el pan. ¿Coincidencia? Nada más. Descargó el hacha con más fuerza desde dentro. Los cambios se habían introducido sigilosamente en su mundo cuidadosamente ordenado. La cabaña quedó más ordenada, aunque él no había pedido ayuda. Las medias rotas de ella parecían remendadas junto a la chimenea. El pan recién horneado subió en el horno caliente, y su olor a levadura inundó las habitaciones. Ayer encontró a Hannah enseñándole a leer a ella. Estaban sentados a la mesa de la cocina, con las cabezas inclinadas una sobre la otra, leyendo un libro de texto. La voz paciente de Hannah guiando a ella a través de las palabras difíciles. El rostro de su hija reflejaba concentración y orgullo. «Su hija es muy inteligente, señor Mercer», dijo Hannah cuando se percató de que la observaba. «Pronto leerá cualquier cosa que le pongas delante». Su madre le enseñó. Las palabras salieron más toscas de lo previsto. «Simplemente mantuve los libros libres de polvo». Hannah simplemente asintió con la cabeza y volvió a la clase. En sus ojos no había juicio. Ni una pizca de lástima. Simplemente comprensión silenciosa. Esa comprensión le asustaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Caleb partió otro tronco, observando cómo la madera se desprendía limpiamente por la mitad. El deshielo en invierno no significaba que hubiera llegado la primavera. A veces,
Simplemente significaba que el frío calaría más hondo cuando volviera. Buenos días, Caleb. Se giró y vio a su vecino, Tom Bradley, que subía por el sendero a caballo. Tom se quitó el sombrero, y su aliento se empañaba en el aire frío. Buenos días, Tom. ¿Qué te trae por aquí? Voy camino al pueblo a comprar provisiones. Pensé en preguntar si necesitabas algo. La mirada de Tom se dirigió hacia la cabaña de donde salía humo en espirales de la chimenea. Me alegra ver que la vida vuelve a tu casa. Ha estado todo muy tranquilo aquí durante demasiado tiempo. Caleb apretó con más fuerza el mango del hacha. Ella solo se quedará temporalmente hasta que encuentre un alojamiento adecuado. No lo decía en serio. La expresión de Tom se suavizó. Qué gusto volver a oír reír a tu chica. El sonido se propaga lejos en invierno, escribió antes de que Caleb pudiera responder. Esa noche, Caleb se quedó despierto mirando al techo. El tarareo de Hannah resonaba en su mente, negándose a desvanecerse. La cabaña se sentía diferente con su presencia, como si alguien hubiera abierto una ventana para dejar entrar aire fresco en una habitación que llevaba mucho tiempo cerrada. Dos personas rotas no hacen un agujero, se dijo a sí mismo con firmeza. Pero su corazón, ese órgano traicionero, latía aún más rápido. La luz del fuego danzó sobre tres rostros reunidos muy cerca. La Nochebuena llegó con fuertes nevadas y temperaturas que obligaron incluso a las personas más valientes a quedarse en casa. Caleb estaba sentado en su silla junto a la chimenea, Hannah en el banco frente a él, y ella entre ellos sobre la alfombra trenzada. Ramas de pino decoraban la repisa de la chimenea, y su penetrante aroma verde se mezclaba con el humo de la leña. Por un instante traicionero, parecían una familia. Cuénteme una historia, señora Cole, suplicó ella. Por favor. Las historias de papá siempre tratan sobre precios del ganado y reparaciones de cercas. Caleb resopló, pero no pudo negarlo. Margaret había sido la narradora. Él simplemente había proporcionado el público. Hannah sonrió, pero algo triste brilló en sus ojos. ¿Qué tipo de historia te gustaría? Una verdadera historia sobre ti. La petición quedó suspendida en el aire. Caleb observó atentamente el rostro de Hannah, percibiendo en él la lucha interna. Finalmente, asintió. Mi marido se llamaba Thomas. Nos casamos jóvenes, llenos de sueños sobre construir una vida juntos. Su voz se suavizó al recordar. Trabajó en los campamentos madereros. Era un trabajo peligroso, pero él era cuidadoso. O eso creía. Ella se acercó deslizándose. Pequeña mano encontrando a Hannah. Hace 2 años hubo un accidente. Un árbol cayó de forma incorrecta. Los dedos de Hannah se apretaron alrededor de los de ella. Me dijeron que no sufrió. Espero que sea cierto. Caleb apretó con fuerza los brazos de la silla, con los nudillos blancos. Sus palabras reflejaban su propia pérdida tan fielmente que dolía respirar. Vine al oeste con la esperanza de empezar de cero. Hannah continuó. Pensé que si iba a algún lugar donde él nunca hubiera estado, tal vez el dolor no me seguiría. Una triste sonrisa se dibujó en sus labios. Pero el dolor es un compañero fiel. Te acompaña sin importar la distancia que recorras. Como el dolor de papá, dijo ella en voz baja. Él también lo lleva consigo a todas partes. A Caleb se le hizo un nudo en la garganta. Más tarde, cuando ella se hubo dormido, Hannah se dispuso a marcharse. Se detuvo en la puerta y se volvió hacia él. Gracias, señor Mercer, por su hospitalidad, por permitirme compartir la Nochebuena con su familia. Solo te ofrezco un lugar donde quedarte. Nada más. Las palabras sonaron huecas incluso para sus propios oídos. No. Su voz era tranquila pero firme. Es más que eso. Me has dado esperanza de que la bondad aún existe. Que no todo el mundo le da la espalda a los problemas de una viuda. Sus miradas se cruzaron a través de la luz de la farola. Algo crepitó entre ellos. Peligroso como un rayo antes de una tormenta. Buenas noches, señora Cole.
Buenas noches, señor Mercer. Ella se marchó, y de repente la cabaña se sintió más fría. Caleb contempló el anillo de bodas de Margaret en su dedo, el oro brillando con una luz fulgurante. Promesas hechas hace años. Él había jurado amarla para siempre. Pero la eternidad era mucho tiempo cuando se vivía solo. El dolor es un río, pensó. Un hombre puede ahogarse solo en él o encontrar a alguien que le ayude a cruzar. Esa noche no pudimos dormir. Tampoco la paz. La mañana de Navidad trajo terror en lugar de alegría. Caleb se despertó al oír el gemido de ella y notó que la frente de su hija ardía bajo su palma. Fiebre. La palabra le golpeó como una bala en el pecho, robándole el aliento. Margaret había caído víctima de la fiebre. Recordaba aquellos últimos días con terrible claridad. Le temblaban las manos mientras levantaba a ella de la cama. Se sentía tan pequeña, tan frágil en sus brazos. Sus ojos se abrieron lentamente, confusos y vidriosos por el calor. Papá, no me siento bien. Lo sé, pajarito. Lo sé. El pánico le arañó la garganta. Necesitaba hacer algo, pero su mente se había quedado en blanco. Lo único que podía ver era el rostro de Margaret, pálido contra la almohada, con la fiebre quemándola como un incendio forestal. La puerta de la cabina se abrió, dejando entrar aire frío en la voz de Hannah. Traje huevos frescos para el desayuno. Pensamos que podíamos. Dejó de mirarle la cara. ¿Qué pasa? ¿Fiebre? La palabra salió estrangulada. Tiene fiebre. Hannah se movió con una calma y eficacia que logró disipar su parálisis. Tocó la frente de ella, luego su cuello, evaluándola con manos expertas. Saca agua fría del pozo. Limpie los paños rápidamente. Caleb obedeció, agradecido por las instrucciones. Sus botas se sentían torpes en el suelo mientras recogía provisiones. Hannah ya había llevado a ella a la cama, aflojándole el camisón, mientras le hablaba en voz baja y tranquilizadora. La mañana se convirtió en un borrón de paños fríos y té de corteza de sauce. Hannah trabajó con constancia, sin mostrar temor alguno. Evidentemente, ya lo había hecho antes. Sus manos permanecieron firmes donde las de él temblaban. Ella estará bien, Caleb. La voz de Hannah interrumpió sus pensamientos confusos. La fiebre ya está remitiendo. Los niños se acaloran rápidamente, pero también se enfrían rápidamente. Esto no es lo mismo. No especificó cómo. No era necesario. Por la tarde, la fiebre cedió. Ella dormía plácidamente, respirando de forma regular y profunda. El color había vuelto a sus mejillas. Caleb se desplomó en la silla junto a su cama, el agotamiento y el alivio luchando por imponerse. Tú la salvaste. Su voz sonó ronca. Hice lo que cualquiera habría hecho. Hannah escurrió otro paño y lo apartó. Te quedaste paralizado porque tu mente se fue a lugares oscuros. Es comprensible dado lo que has perdido. Me quedé paralizado porque soy un cobarde. No. Su voz se endureció. Te quedaste paralizado porque amabas a tu esposa y amas a tu hija. El miedo es un caballo que te derribará si se lo permites, pero a veces necesitas otra mano en la reserva. No hay nada de malo en eso. Quería discutir, pero no encontraba las palabras. Esa noche, el cansancio hizo que ella cayera en un sueño profundo. Caleb se quedó sentado junto a su cama, incapaz de marcharse. A través de la puerta entreabierta, oyó a Hannah en la cocina limpiando las tazas y los paños. Entonces ella se removió, abriendo los ojos apenas un poco. Señora Cole. Su voz era débil, adormilada. Hannah apareció en la puerta. Aquí estoy, cariño. ¿Te quedarás? No solo esta noche, sino para siempre. Caleb contuvo la respiración. Hannah se arrodilló junto a la cama y acarició el cabello de ella. Oh, cariño. Deseo. Pero eso no me corresponde decidirlo a mí. Ojalá pudiera ser mi mamá. Ella susurró. Eres amable como ella lo era. Papá necesita a alguien amable. La voz de Hannah se quebró. Tu papá te quiere mucho.
Eso es suficiente. Pero él está triste todo el tiempo. Incluso cuando sonríe, sus ojos permanecen tristes. Los ojos de ella volvieron a cerrarse. No creo que mamá quisiera que estuviéramos tristes para siempre. Caleb retrocedió alejándose de la puerta, con el corazón latiendo tan fuerte que podría despertar a los muertos. Su hija comprendió lo que él se negaba a ver. Margaret no querría que estuvieran tristes para siempre. Pero saber y aceptar eran cosas completamente distintas. El viento aullaba contra las paredes de la cabaña como un animal herido. La tormenta había llegado con furia. Nieve arrastrada lateralmente por vientos huracanados. 26 de diciembre. Y el invierno había decidido recordarles su poder interior. El fuego ardía con fuerza, pero Caleb sentía un frío que le calaba hasta los huesos. Hannah estaba de pie junto a la mesa, doblando sus pertenencias y guardándolas en la gastada bolsa de viaje. Encontré una habitación en Clearwater, dijo, sin mirarlo a los ojos. La señora Patterson tiene un local encima de su tienda de vestidos. Me iré cuando pase la tormenta. Caleb estaba de pie junto a la ventana, observando cómo la nieve se acumulaba contra el cristal. Cada prenda que doblaba era como un clavo en el ataúd de Hope. La cabaña volvería a su silencio. La tercera silla volvería a acumular polvo. Probablemente sea lo mejor, se oyó decir a sí mismo. Las palabras sabían a ceniza. Hannah hizo una pausa, dejando que sus manos se detuvieran sobre un chal doblado. Sí, probablemente sea lo mejor para todos. Ella se había dormido llorando hacía una hora, aferrada al dibujo que había hecho, el de las 3 figuras. Caleb la había oído susurrar al periódico, despidiéndose de la mujer rubia. Gracias por su hospitalidad, señor Mercer. La voz de Hannah tenía un brillo forzado. Ha sido muy amable, Hannah. Las palabras se le quedaron atascadas en la lengua. ¿Qué podía decir? Permanecer. No nos abandones. Su corazón gritaba las palabras que su boca se negaba a articular. Entiendo. Finalmente, ella alzó la vista y él vio lágrimas brillando en sus ojos. Algunas puertas están hechas para permanecer cerradas. Algunos dolores son demasiado pesados para compartirlos. Ella volvió a hacer la maleta. Caleb se retiró a su silla junto al fuego agonizante, sintiéndose más pequeño que en años. Solo junto a las brasas. Se quitó el anillo de bodas de Margaret del dedo por primera vez en 3 años. El oro captó la luz del fuego, cálida y brillante. Recordaba el día en que lo había colocado allí. La sonrisa de Margaret brillaba más que cualquier sol de verano. Eran tan jóvenes, tan seguros de que el amor lo conquistaba todo. El amor no había vencido a la fiebre. Pero las últimas palabras de Margaret resonaron en las llamas crepitantes. Vive, ama. Dejemos que nuestras hijas vean qué es el amor. Lo había prometido. Y había roto esa promesa durante 3 largos años. El corazón de un hombre puede ser su refugio o su prisión. Él tenía la única llave. Caleb besó suavemente el anillo, presionándolo contra sus labios. Luego, con manos que temblaban solo ligeramente, la colocó en su Biblia junto a la flor silvestre prensada de Margaret. No olvidado, jamás olvidado, sino liberado, honrado, no acaparado. El fuego se avivó, lanzando chispas por la chimenea. Afuera, la tormenta continuaba arreciando. En el interior, por fin había estallado otra tormenta. Caleb se levantó de la silla. Decisión forjada entre el fuego, el dolor y la esperanza desesperada. Mañana, antes de que ella se marchara, mañana él pronunciaría las palabras que le ardían en el pecho. O perderlo todo 2 veces. El amanecer irrumpió pálido y cristalino sobre la nieve fresca. La tormenta había pasado, dejando el mundo limpio y reluciente. Caleb estaba de pie junto a su ventana, observando cómo el amanecer pintaba la nieve en tonos rosados y dorados. Su aliento empañó el frío cristal. Hoy tenía que ser hoy. Se vistió con esmero, incluso se afeitó la barba incipiente. Sus manos habían sido firmes,
sorprendentemente firmes. Decisión tomada. El camino ahora parecía despejado. A través de la ventana, vio a Hannah salir del granero. Llevaba su bolso de viaje, con el gorro bien atado para protegerse del frío. Sus hombros estaban firmes, llenos de determinación. Pero incluso desde esa distancia, podía ver el enrojecimiento alrededor de sus ojos. Ella había estado llorando. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas mientras ella caminaba hacia la cabaña. Cada paso la acercaba más a la despedida. Cada huella en la nieve fresca marcaba el final de algo que apenas había comenzado. Hannah subió los escalones del porche. Se detuvo en la puerta, con el bolso de viaje apretado contra su pecho como si fuera una armadura. Su mano se alzó para llamar. Caleb abrió la puerta antes de que ella pudiera. Se quedaron de pie, uno frente al otro, con el aliento condensado entre ellos. Los ojos de Hannah brillaban con lágrimas no derramadas. Quería agradecerte como es debido, dijo, con voz firme a pesar del temblor de su barbilla. Antes de irme, tú y ella me han dado. Tragó saliva con dificultad. Me han dado una Navidad que atesoraré. Hannah. Negó con la cabeza. Por favor, déjame decirte esto. Sé que me he quedado más de la cuenta. Sé que esta situación no es apropiada, pero quiero que sepas que eres un buen hombre. Caleb Mercer, tu esposa tuvo mucha suerte de tenerte. Hannah, necesito que me escuches. No. Retrocedió un paso, y las lágrimas finalmente rodaron por sus mejillas. No. Por favor, no seas amable ahora. No puedo soportarlo. Se giró y comenzó a bajar los escalones del porche. Mi corazón tiene espacio para ti esta Navidad. Las palabras la detuvieron en seco. Se quedó paralizada, con un pie en el último escalón, agarrando con fuerza la maleta. Caleb subió al porche, con la voz quebrada por la emoción que había contenido durante demasiado tiempo. Y todos los días después, si nos lo permites. Hannah se giró lentamente, con una mezcla de incredulidad y esperanza reflejada en su rostro. ¿Qué dijiste? He sido un tonto. Bajó los escalones, acortando la distancia entre ellos. Pensaba que mantener mi corazón cerrado significaba protegerlo, pero estaba equivocada. Simplemente lo dejé morir lentamente. Caleb, me pediste que no fuera amable. Ahora él estaba de pie frente a ella. Lo suficientemente cerca como para ver las lágrimas que recorrían sus mejillas. Pero no estoy siendo amable. Hannah, estoy siendo sincera por primera vez en 3 años. Detrás de él, la puerta de la cabina se abrió con un crujido. Ella apareció en camisón, con los ojos llenos de esperanza. Quédate, dijo Caleb, con la voz quebrada al pronunciar esa palabra. Quédate con nosotros. Recordemos juntos cómo vivir de nuevo. El bolso de viaje de Hannah cayó en la nieve con un suave golpe. Se tapó la boca con las manos, y sus hombros temblaban con sollozos que no podía contener. He estado sola durante tanto tiempo. Susurró entre dientes. Olvidé lo que se siente estar en casa. Entonces, permítanos recordárselo. Ella saltó del porche, lanzándose hacia Hannah, con sus delgados brazos rodeando la cintura de la viuda, sujetándola con fuerza. Por favor, quédese, señora Cole. Por favor, te necesito. Papá te necesita. Te necesitamos. Hannah se arrodilló en la nieve, abrazando a ella con fuerza, mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Ella alzó la vista hacia Caleb por encima de la cabeza de su hija, y sus ojos formularon la pregunta que no se atrevía a expresar con palabras. ¿Estás seguro? Caleb se arrodilló junto a ambos. Sin importarle la nieve que le empapaba los pantalones, tomó la mano de Hannah entre las suyas, sintiendo cómo le temblaban los dedos. Estoy seguro, dijo. Permanecer. La sonrisa de Hannah se abrió paso entre sus lágrimas como el amanecer entre las nubes de tormenta. Sí, me quedaré. Ella gritó de alegría y los abrazó a ambos. 3 personas estaban arrodilladas juntas en la nieve, riendo,
llorando y abrazándose con fuerza. La tercera silla ya no estaría vacía. La valentía no es la ausencia de miedo. Caleb pensó esto mientras ayudaba a Hannah a ponerse de pie. De todos modos, ya está ensillando. Tras ellos, la cabaña esperaba, con el humo saliendo en espirales de la chimenea. Hogar. Finalmente, de verdad en casa. La primavera llegó con suave insistencia. La nieve se fue derritiendo gradualmente, dejando al descubierto la tierra marrón que había debajo. Los azafranes brotaron de la tierra que se ablandaba. Sus cabezas moradas y amarillas se mecían con la brisa cálida. El mundo despertaba tras el largo letargo invernal. Caleb clavó el último poste de la cerca en la suave tierra primaveral, secándose el sudor de la frente. Sus hombros dolían placenteramente por el trabajo honesto. A su alrededor, el rancho se extendía verde y prometedor bajo el cielo de abril. Café. Se giró y vio que Hannah se acercaba. 2 tazas cuidadosamente equilibradas en sus manos. La luz del sol iluminó el anillo de oro en su dedo, haciéndolo brillar. Se habían casado en febrero, en una ceremonia íntima en la iglesia. Todo el pueblo había salido a la calle, con rostros radiantes de aprobación. Incluso la viuda Peterson, famosa por su lengua afilada, se había secado las lágrimas de los ojos. Pensé que necesitarías entrar en calor, dijo Hannah, entregándole una taza. Llevaba el pelo rubio trenzado hasta la espalda y vestía el vestido azul con el que había llegado. Ahora está pulcramente remendado. Caleb tomó la taza, rozándose los dedos de ambos en el intercambio. Después de 3 meses de matrimonio, el contacto aún le producía una calidez que nada tenía que ver con el café. La valla está quedando bien, observó ella, inspeccionando su trabajo. Este es para el jardín que querías. Mantengan a los conejos fuera, su sonrisa se iluminó. Me malcrías, marido. No es un spoiler, solo recuperar el tiempo perdido. Al otro lado de la pradera, la risa de ella resonó pura y alegre. Perseguía mariposas entre la hierba alta, su cabello cobrizo ondeando tras ella como una bandera. Ahora tenía 9 años y crecía más rápido que el trigo de primavera. Mamá Hannah. Llegó corriendo hacia ellos, sin aliento y con las mejillas sonrojadas. Mira lo que encontré. Alzó un puñado de flores silvestres, moradas, blancas y amarillas. ¿Puedo ponerlos sobre la mesa? Quedarán preciosas allí, dijo Hannah, arrodillándose para recibir el ramo. ¿Por qué no buscas un frasco para guardarlos? Ella sonrió radiante y corrió hacia la cabaña. La puerta mosquitera se cerró de golpe tras ella con alegre despreocupación. Caleb tomó un sorbo de su café, observando cómo su hija desaparecía dentro. Su hija, que ahora reía libremente, que llamaba mamá a Hannah sin dudarlo, que había dejado de dibujar imágenes de lo que podría ser porque finalmente tenía lo que era. Estás callada, observó Hannah. Solo pensaba en... Dejó la taza de café sobre el poste de la cerca y tomó sus manos entre las suyas. En lo cerca que estuve de perderme esto, de dejar que el miedo nos robara todo. Pero no lo hiciste. Ella le apretó las manos. Me abriste la puerta cuando más la necesitaba. Margaret estaría encantada, dijo en voz baja, de vernos así. Ella os quería a los dos. Ella querría que vivieras, no solo que sobrevivieras. Me llevó 3 años comprender la diferencia, y las lecciones requieren tiempo. Hannah se apoyó en él, encontrando su cabeza su lugar de descanso natural sobre su hombro. Lo importante es que has aprendido. Se quedaron juntos, observando el recorrido del sol por el cielo. El rancho se extendía ante ellos, las cercas reparadas y los campos arados, listos para la siembra. Se construyó una casa con tablas y clavos. Caleb pensó, un hogar construido con amor y sacrificio. Había perdido uno para ganar el otro. Esa noche, los 3 se reunieron en el porche. El sol pintó el cielo de brillantes tonos naranjas y rosas mientras se hundía en el horizonte. Ella se sentó entre ellos en el banco, contenta como un gato al sol. Dentro,
Encima de la chimenea, colgaba su dibujo, ahora enmarcado en madera tallada a mano, con las 3 figuras, completas y enteras, debajo. En su cuidadoso guión, ella murmuró, adormilada tras el largo día de primavera: familia, cuéntame un cuento, papá. Caleb sonrió. Una sonrisa sincera, de esas que le llegaban a los ojos y los calentaban desde dentro. Qué extraño como sonreír volvió a sentirse natural después de tanto tiempo. Érase una vez, comenzó él. Había un hombre que olvidó cómo vivir. Pensaba que mantener su corazón cerrado lo mantenía a salvo. Pero en realidad, simplemente estaba dejando que se enfriara. La mano de Hannah encontró la suya, apretándola suavemente. Entonces, una mañana de Navidad, continuó Caleb, un ángel llamó a su puerta. Tenía frío, estaba sola y no tenía a dónde ir. Y aunque el hombre tenía miedo, la dejó entrar. Ella se acurrucó más cerca, con los ojos cerrándose lentamente. El ángel no tenía alas ni halo. Tenía el pelo rubio, unos ojos bondadosos y un corazón lleno de amor que creía que nadie quería. Pero la hija del hombre vio la verdad. Ella vio que a veces los ángeles vienen en formas ordinarias, pidiendo refugio de la tormenta. ¿Qué pasó? Ella murmuró. El hombre fue un necio al principio. Intentó mantener su corazón cerrado, pero la bondad del ángel derritió sus defensas como el sol de primavera derrite la nieve de invierno. Y finalmente, cuando ella estaba a punto de marcharse, el hombre encontró su valor. ¿Qué dijo? Dijo: esta Navidad tengo un lugar para ti en mi corazón. Y todos los días siguientes, si nos lo permiten. Ella suspiró con satisfacción. Esa es la mejor historia, papá. Todavía se está escribiendo. Pajarito. Las mejores historias siempre lo son. Hannah apoyó la cabeza en su hombro. Las estrellas emergieron una a una mientras la oscuridad caía suavemente, gentil como una bendición. Dentro de la cabina, la luz de las lámparas brillaba cálida y acogedora. Más allá de la valla, la tumba de Margaret descansaba en paz bajo las primeras flores silvestres de la primavera. No olvidados, jamás olvidados, sino honrados, liberados. Su recuerdo permanecía, entretejido en la trama de sus vidas, pero ya no era un peso que los doblegara. El amor había encontrado el camino a casa. Y resultó que en casa había espacio suficiente para 3. La historia continuó, pero el final ya estaba escrito en las estrellas, en la risa y en la tranquila satisfacción de 3 corazones latiendo al unísono. Toda tormenta termina con el amanecer. Todo corazón roto puede reconstruirse. Toda frontera se convierte en hogar cuando tienes con quien compartirla. Y el amor, por muy tarde que llegue, siempre encuentra su camino. Siempre.